Hola a todos. ¿Cómo vender productos digitales con Notion? Bienvenidos al video de hoy, en el que hablaremos sobre un tema muy interesante. Pero antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor: si les gusta el contenido de este video, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y conocidos. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Notion es una herramienta de productividad y organización todo en uno que ha ganado popularidad en los últimos años. Además de ser una excelente herramienta para organizar proyectos, tareas y notas, Notion también es una plataforma ideal para vender productos digitales. Si tienes habilidades para crear contenido digital, como cursos en línea, ebooks o plantillas, puedes usar Notion para vender y entregar tus productos digitales de manera fácil y efectiva. En este artículo, explicamos cómo puedes utilizar Notion para vender tus productos digitales. Paso 1. Crea tu producto digital en Notion. Lo primero que debes hacer es crear tu producto digital en Notion. Para hacerlo, simplemente abre una nueva página en Notion y comienza a crear tu contenido. Si estás creando un ebook, puedes escribir y formatear el contenido directamente en Notion. Si estás creando un curso en línea, puedes utilizar las páginas de Notion para crear tus lecciones y materiales de estudio. Notion también es una excelente plataforma para crear plantillas digitales para hojas de cálculo, listas de tareas, presupuestos y otros documentos. Puedes crear tus plantillas en Notion y luego venderlas en línea. Paso 2. Configura la página de venta. Una vez que hayas creado tu producto digital, necesitas configurar una página de venta para promocionarlo y venderlo. En Notion, puedes crear una página de venta utilizando la función Página pública. Para crear una página pública, simplemente haz clic en el botón Compartir en la esquina superior derecha de la página y selecciona Compartir públicamente. A continuación, puedes personalizar la página con imágenes, descripciones y precios. Es importante asegurarse de que la página de venta sea atractiva y fácil de navegar para tus clientes potenciales. Asegúrate de incluir imágenes de tu producto digital, una descripción detallada y un precio claro. Paso 3. Configura la página de entrega. Una vez que un cliente ha comprado tu producto digital, necesitas entregarlo de manera efectiva. En Notion, puedes utilizar la función Base de datos para crear una página de entrega. Para hacerlo, crea una nueva página y selecciona Base de datos en el menú desplegable. Luego, puedes agregar campos a la base de datos para incluir información como el nombre del cliente, el correo electrónico y el enlace de descarga del producto digital. Cuando un cliente realiza una compra, puedes agregar su información a la base de datos y proporcionarles el enlace de descarga del producto digital. Puedes utilizar servicios de terceros como Gumroad, Stripe o PayPal para procesar los pagos y enviar automáticamente los enlaces de descarga a tus clientes. Paso 4. Promociona tu producto digital. Una vez que hayas configurado tu página de venta y de entrega, es hora de promocionar tu producto digital. Puedes utilizar las redes sociales, blogs y otros canales de marketing para promocionar tu producto digital y dirigir el tráfico a tu página de venta de Notion. Además, también puedes crear una página web independiente para promocionar tus productos digitales, y luego utilizar Notion como plataforma para entregar el contenido. En este caso, simplemente tendrás que proporcionar el enlace de descarga del producto digital. Ahora que hemos hablado sobre el me gusta, me gustaría terminar este video invitándolos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ningún video nuevo y estarán siempre actualizados sobre los temas que compartimos. Además, nos ayuda a saber que les gusta nuestro contenido y a seguir creando más videos para ustedes. Muchas gracias por estar aquí, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.